tratamiento de la diabetes o las bases fundamentales del tratamiento ha cambiado en el transcurso del tiempo. Antes la prioridad era solo bajar el azúcar, ¿ya? Nosotros teníamos glicemia alta y bueno, lo único que hacíamos era bajar la glicemia. Pero actualmente, doctores, el tratamiento está en base a lo que se llama disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Lavadillo, Camila. Sí. ¿Cuál es el problema que yo tenga glicemia de 150, glicemia de 200, 250, si no tengo ningún síntoma? ¿Por qué tengo que bajar el azúcar a un paciente que está con glicemia? No, no es hipertensión, es diabético. O sea, o tiene glicemia alta. Si yo vivo con 200 de glicemia, ¿cuál es el problema? O sea, ahí no me pasa nada. ¿Ese paciente necesita tratamiento o no? Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué le doy tratamientos? A ver, doctores, ahora ¿por qué le doy tratamiento a un paciente diabético? Ya, si su glicemia está 180, 200, no tiene ningún síntoma, no le pasa nada, pobre hombre. ¿Para qué le vas a dar tableta? ¿Para qué va a gastar 11 bolivianos al día? ¿Cuál es la finalidad? Hagamos cuenta que es tu papá. Que tu papá tiene 180, 190, 200, 110, hasta 230, 50 glicemia. No tiene ningún síntoma hace 10 años, papá. ¿Necesita tratamiento? No necesita. Si no tiene síntomas, no necesita. López, no, pues López, no, hombre. Pero me sacar una foto con vos llegando a todo. Ya. ¿Qué opinas, Lucas? ¿Le damos tratamiento o no le damos tratamiento? Sin síntomas, ¿por qué? Sin síntomas, pero sabemos que es diabético y su glicemia para en 200. Simplemente que regule la dieta. Ya, está bien. Si tiene, estamos hablando de glicemia 200, 150, 30. No tiene síntomas, nada. Aarón. Rosel. No, Rosel son. ¿Ah? Rosel. Vamos. ¿Por qué le tengo que dar tratamiento o no le doy tratamiento? ¿Compartir lo mismo que él? Su hemoglobina glicosilada está en 8, 7, 8, no pasa nada, no tiene síntomas. No se le da tratamiento. ¿Por qué? Eso quiero que me digan, ¿por qué no es bueno tener azúcar alta si no tengo síntomas? No me pasa nada. Riesgo cardiovascular. ¿Por qué hay riesgo cardiovascular? No tengo síntomas. Una neuropatía. No hay neuropatía, no hay síntomas. Te estoy diciendo que no hay síntomas. Pero la neuropatía no haría que el paciente no sienta el infarto del cardio. ¿Le afectaría en eso? Es que ya tienes, ahí ya hay síntomas. Y el Te estoy diciendo, no se infartó nunca, pero. ¿Y el diabético? Ya, pero eso es una complicación, pues. No, sí, que A ver, vamos a escuchar la respuesta un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué se forma la placa? ¿Qué causa el acúmulo de azúcar en la sangre? Ya. Entonces, la hiperglicemia, doctores, la hiperglicemia, el problema de la hiperglicemia es que causa en principio lo que se llama vasculitis, ya, proceso inflamatorio del músculo, de la capa muscular, ya. Ese es el problema de la glicemia, del azúcar. En principio causa lo que se llama vasculitis y a la larga causa lo que se llama esclerosis. Y la esclerosis no es nada más que la pérdida de funcionalidad contráctil y de contracción y relajación de la musculatura. Esta pérdida de la contracción y relajación es caracterizada por un engrosamiento de la placa del vaso sanguíneo asociado a disminución de flujo. Ya. Y vamos a hablar un poquito así, vamos a ir saltando en una parte. Entonces, por eso lo que dice que en principio hay una neuropatía. Ya, en principio, el paciente, si tiene una retinopatía, ya quiere decir de que los vasos sanguíneos del globo ocular
se inflama. Al inflamarse hay disminución de la agudeza visual. ¿No ves? Y si esto progresa, si la hiperglicemia progresa, hay una esclerosis y causa morosis, ceguera. Lo mismo pasa con el pie diabético, la neuropatía periférica. En principio, ya, el proceso inflamatorio del vaso irrita el nervio, causando lo que llamamos neuropatía diabética, que es el picazón, ardor, quemazón, calambres, contracturas. ¿Por qué? Porque el nervio está irritado. ¿Por qué? Porque hubo una inflamación del vaso que produjo la irritación del nervio. Pero más allá, si yo persisto con la hiperglicemia, ese vaso que está inflamado se va a esclerosar, se va a volver duro y ahí perdemos la sensibilidad total. ¿Por qué? Porque hay una hipoxia del nervio. Al haber hipoxia del nervio perdemos la sensibilidad, causando lo que vos conocés como neuropatía periférica, que puede llegar a un pie diabético. Y vamos a justificar por qué. En principio, doctores, por algo se llama patologías crónicas, igual que la hipertensión. ¿Ya? El hecho de tener una glicemia alta, como le preguntaba a ellos, una glicemia elevada, en principio no tiene síntomas. Hay dos presentaciones de la diabetes que ustedes las conocen, que son, es una aguda y la otra es crónica. La aguda, doctores, son básicas, las presentaciones son dos, agudas y crónicas. La aguda es la hipoglicemia, hiperglicemia el coma hiperosmolar no cetóxico y la cetoacidosis diabética. Estas son presentaciones agudas. Y las complicaciones crónicas son dos, micro y macro. Y en las microvasculares están la retinopatía, nefro, neuro, y aquí tenemos lo que dijo el doctor, que fue alteraciones cardíacas, ya, que son las cardiopatías. Podemos llevarlo a neuropatía a través de los accidentes cerebrovasculares, pero son más de grandes vasos, y todas estas nos llevan al pie diabético. Ya, pero vamos a ir utilizando cada una de esas. Entonces vemos de que el problema de la diabetes, doctores, se llama esclerosis. La esclerosis es la pérdida de la funcionalidad de relajación y contracción del vaso. Si perdemos la contractibilidad y la relajación del vaso, vamos a tener hipoxia. Mientras más hipoxia haya, ya, entonces más necrosis va a haber. Eso nos pasa con cualquier diabetes o cualquier parte del cuerpo. Esta es una enfermedad sistémica, es un proceso inflamatorio crónico. La diabetes es un proceso inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque al haber hiperglicemia causamos más hiperosmolaridad. Tu vaso sanguíneo está más hiperosmolar, tiene más solutos que líquidos. Entonces, si hay un proceso hiperosmolar, va a haber irritación del vaso sanguíneo. Y esta irritación, con el transcurso del tiempo, va a producir alguna patología, alguna sintomatología de acuerdo al órgano que está lesionado. No es específico de ningún órgano, entonces quiere decir que afecta prácticamente todo. Hay algunos que tienen más predilección, no todos los diabéticos hacen insuficiencia renal, como no todos los diabéticos hacen pie diabético o sin patas. Y lastimosamente algunos tienen todo, pero tienen pie diabético, insuficiencia renal, tienen ACV, sin patas, es multisistémico. A partir de ahí, doctores, se vio algo que el problema no era bajar el azúcar, porque yo puedo tener azúcar bajo. El problema es aprender a tratar el riesgo cardiovascular. Tenemos que aprender a proteger ese corazón, ese cerebro y esa microvasculatura. Y se inventaron ciertas cosas que son, la base de tratamiento ahora está en disminuir el riesgo cardiovascular. Y hay algunas cosas que ustedes conocen, pero no las conocen. ¿Han escuchado hablar de Ozempic? Ya, Ozempic. El nombre farmacológico de Ozempic es semaglutida. ¿Ya?
¿Pero qué es el semaglutide? ¿Perdón? Agonista GLP-1. Perfecto, es un agonista GLP-1. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso? ¿De dónde viene el agonista GLP-1? No. Ya, a ver, vamos, explícanos un poquito porque ya te mandé a leer temprano. Ya, a ver. Lo que hacen los agonistas GLP-1 y los DPP-4 se llama efecto incretinas, ¿ya? El efecto incretinas que lo produce de manera normal el cuerpo. Estas hormonas son secretadas en el intestino delgado, pasando la segunda porción del duodeno de Boca Wilson. ¿Ya? Hay una célula que se llama célula L. Estas células, ya, sigan. Sin leer. O sea, el efecto de Claro, ¿qué hacen las incretinas? dice que es un fenómeno en el cual al ingerir glucosa por vía oral hay una mayor liberación de lo que viene siendo insulina a comparación de cuando nosotros le administramos glucosa. Endovenosa. Ajá. Dice que ocurre porque se debe a hormonas intestinales, como te decía, que es la GLP-1, que viene siendo el efecto similar al glucagón. Ya. Y la otra que viene siendo la GIP, que es peptidográfico. La GLP-1 es una intestina, produce el intestino delgado, en la zona L, y dice que sus funciones principales vienen siendo estimular la insulina, aparte de eso, diluir el glucagón, enlentecer el vaciamiento gástrico y suministrar la piel. Y por eso los medicamentos de prevención, digamos, actúan en este nivel, porque aumentan realmente la acción de esta hormona. Ya, está bien lo que dice la doctora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente, en el intestino delgado, doctores. Buenas tardes. Ya, digamos que esto es un intestino. Ya. En el intestino delgado hay una célula que se llaman células L. Estas células L liberan dos tipos de hormonas. GLP-1 y la otra. Sí, ¿lo ves? Péptido similar a la gastrina, pero el que nos importa es el GLP-1. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el GLP-1? El GLP-1 es producido por las células L en el intestino delgado. Tienen una vida media muy corta, de 1 a 3 minutos. ¿Por qué? Porque es degradada por una enzima que se llama DPP4. Esta DPP4 lo que hace es degrada el GLP-1 y evita su mecanismo de acción. Entonces, a partir de ahí se vieron dos tratamientos farmacológicos que son el agonista GLP-1, y el inhibidor de la DPP4. Y estos fármacos son las gliptinas. La idea es que este fármaco actúe. Como dijo la doctora, los GLP-1 son hormonas sintetizadas en el intestino delgado que solo se activan cuando tenemos ingesta de carbohidratos a nivel de vía oral. ¿Por qué? Porque es el intestino netamente el que las produce. ¿Qué es lo que hace la GLP-1? Una vez estimulada las células L, estimulan esta cierta hormona. Lo que hace esta cierta hormona es que a nivel pancreático estimula el MP cíclico, aumentando los niveles de calcio, liberando más insulina. Al liberar más insulina, tenemos una hipoglicemia, pero a la vez, o disminución de los valores de glicemia. A la vez, lo que hace es inhibe el glucagón, ¿ya? Disminuyendo así los valores de glicemia basal. A nivel neurológico, estimula la producción de la hormona de la saciedad. Entonces, estimulamos la saciedad. Tu paciente está lleno, ¿ya? Y disminuimos el vaciamiento gástrico, enlentecemos el vaciamiento gástrico. Entonces, más allá de eso, tiene un efecto antiinflamatorio, disminuyendo así
la vasculitis producida por la hiperglicemia, aparte tiene un efecto nefroprotector, disminuyendo así o mejorando la tasa de filtración glomerular por el mismo hecho de mejorar la microvasculatura al causar una disminución de la inflamación, y metaboliza las grasas. Por eso actualmente lo que está de moda a nivel mundial para el uso de la obesidad es el uso de Ozempic, que es el nombre farmacológico, ¿ya? Pero el nombre comercial, el nombre farmacológico es semaglutida. Ahora hay bastantes derivados, son semaglutides, liraglutides, tirtesapides, que está de moda ahorita, que todo el mundo vende tirtesapides en tabletas. Entonces el mecanismo es ese, ¿ya? No causa una hipoglicemia basal. ¿Por qué? Porque depende mucho de la cantidad de carbohidratos que produce o que ingesta, que comes. ¿Para qué? Para causar la hipoglicemia. Entonces no causa hipoglicemia marcada, ¿ya? Si comes, se activa. Si no comes, no se activa. Entonces, inhiben el glucagón, disminuyendo así la hipoglicemia. Entonces se usa mucho actualmente como tratamiento para la obesidad, pero lo que hacen sí para los pacientes con diabetes es disminuir el riesgo cardiovascular por el mismo hecho de disminuir el proceso de vasculitis que causa la hiperglicemia. Uno de esos es el GLP-1. El otro medicamento que es el DPP-4, el DPP-4 es un inhibidor de la GLP-1. Entonces, dijimos que el GLP-1 tiene una vida media muy corta. ¿Por qué? Porque viene el DPP-4, lo hidroliza y su mecanismo de acción es pausado. Entonces, a partir de ahí se vieron ciertos medicamentos como ser la glistina, que van y bloquean el DPP-4. ¿Para qué? Para que el GLP-1 actúe más. Entonces, ¿qué medicamentos reconocen ustedes con el tema de la DPP-4? La sitagliptina, ¿ya? O la viragliptina. Son medicamentos que actualmente se usan acompañados de, pueden ser solo o acompañados, ¿ya? Lo que hacen es que el GLP-1 actúe. Y a eso se denomina efecto incretinas. Ahora, hay otra familia de fármacos que ustedes ya lo conocen, que disminuyen el riesgo cardiovascular, que se llaman inhibidores de la LSGT2. Estos inhibidores de la LSGT2 les dije que participaban también, más allá del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, participaban en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque bloquean los receptores de glucosa a nivel del túbulo contornado proximal. Entonces, hay un cierto umbral renal, doctores, ¿ya? Que la glucosa puede filtrar cierta cantidad de glucosa. A partir de ahí, a partir de cierta cantidad, tenemos una glucosuria. ¿Cuánto es? 180 miligramos de cilindro. Quiere decir que a partir de 180 miligramos de cilindro, hasta 180 miligramos de cilindro de glicemia basal, nuestro riñón tolera para filtrar. A partir de ahí vas a causar una glucosuria. ¿Por qué? Porque tu riñón no va a tener la capacidad para filtrarlo. Entonces nosotros lo que hacemos es bloquear los receptores que reabsorben la glucemia a través de los inhibidores de la LSGT2, causando así una glucosuria marcada. Eliminamos más glucosa de lo normal. Normalmente en los pacientes diabéticos, doctores, ya por mutaciones hay aumento de los receptores o disminución de los receptores GLP1 y GLP2, y por ende reabsorbemos más glucosa. Entonces la idea es inhibir estos receptores para causar una glucosuria marcada. En el caso de la insuficiencia cardíaca, no se olviden que si va no solo el azúcar, también perdemos líquido, causando un aumento del ritmo diurético, disminuyendo la precarga. Y vimos de que se usaba en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o levemente reducida, ¿ya? Ahora, los GLP-1, los DPP-4, los inhibidores de la LSGT2 son los fármacos que actualmente se están utilizando en el tratamiento de la diabetes. ¿Por qué? Porque disminuyen el riesgo cardiovascular. Ahora, hay un medicamento relativamente noble que se usa a todo paciente diabético que se llama metformina. Y la metformina, ¿qué es lo que hace? Actúa en la periferia, no actúa directamente en el páncreas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estimula los receptores GLUT4. Estos receptores GLUT4 son los encargados de meter, pongámoslo así, la insulina a la célula.
¿ya? Aumentan la cantidad de los receptores y aumentan su sensibilidad. Entonces, tiene tres bases fundamentales el aumento de estos receptores, que son músculo, hígado y tejido graso. Entonces, cuando nosotros consumimos metformina, actuamos en la periferia, ¿ya? No directamente en el páncreas. Todos estos fármacos lo que hacen es, bueno, por lo menos estos tres disminuyen el riesgo cardiovascular, que es la base fundamental ahora, ¿ya? Y no se olviden que de la mano tiene que ir sí o sí la insulina, ¿ya? La insulina tiene una clasificación de acuerdo a su tiempo de acción, ¿ya? Hay 4 tipos de insulina actualmente, a pesar de que se están estudiando otras 2 o 3 más, pero hasta el momento solo hay 4, de acuerdo a su vida media. Tiene una ultra rápida, que es la Lispro, una intermedia, que es la cristalina, que ustedes conocen, una regular, que es la NPH, que ustedes la conocen como lechosa, y una lenta, que es la glargina. ¿Ya? Vamos a ver eso. La glargina. Sí. De acuerdo a su vida media, es un mecanismo de acción. Entonces vamos a enseñarles a usar lo que es el. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque eso es netamente tratamiento. Doctores, el tiempo que tiene en la diapositiva es la misma diapositiva. ¿Ya? El tratamiento es eso. Nada. ¿Hay algunos medicamentos que se asocian más a alguna cierta patología? Sí. Los pacientes que tienen insuficiencia renal o diabetes con insuficiencia cardíaca, el tratamiento de elección es los inhibidores de la GLCT2. ¿Por qué? Porque disminuyen la recarga y disminuyen la glicemia. Los pacientes que tienen cardiopatía o neuropatía o antecedentes de accidentes cerebrovasculares o dislipidemia, ¿por qué? Porque tenemos también que los GLP-1 actúan en el metabolismo de la grasa. Entonces, los pacientes con dislipidemia tienen mayor tendencia a mejorar con agonistas GLP-1, como la semaglutida. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Alguien ha usado semaglutida? Liraglutide, Tizapide, ¿alguien? ¿Algún amigo conocido? Todo el mundo está usando ahora. El problema es que tiene efectos gastrointestinales un poquito nocivos, ¿ya? Muchos jóvenes están usando actualmente de manera indiscriminada el tema de los GLP-1. Llamémoslo a los que están de moda ahorita, que es la Tizapide, que venden como paracetamol, y la semaglutida. Al estimular, doctores, el GLP-1 de manera excesiva con dosis altas de Tizapide, que es el que venden por 6 por todos lados, y lo usan de manera mala, tiene efectos secundarios como todo fármaco. Los efectos secundarios de todos estos medicamentos son a nivel gastrointestinal, causando así espasmos esofágicos. Entonces el paciente siente que se va a ahogar, o le falta el aire, o se va a morir, o se está infartando. Un espasmo esofágico es una contracción brusca del esófago que puede simular un infarto o un tromboembolismo. Entonces muchos jóvenes actualmente están llegando a la emergencia con espasmo esofágico después de comer. Como tienen el enlentecimiento gástrico, todo lo que comen, la degradación de los alimentos producen gases, y esos gases tienen que salir en algún momento. Y como está ralentecido, esos gases se quedan asociados a un espasmo esofágico, aumentan la presión del esófago y sienten de que se están infartando o una disnea súbita. El enlentecimiento gástrico, doctores, es que causa sensación de plenitud. O sea, quiere decir de que todo el día estás lleno, con cantidades pequeñas de alimentos. ¿Por qué? Porque te bloquea la saciedad a nivel neuronal, a nivel encefálico, y te disminuye el movimiento gástrico. Ahora, todo alimento que vos producís, que vos consumís, genera su desecho, que es la producción de gases. Al producir gases y disminución de los alimentos, tenés sensación de plenitud e hinchazón. El paciente refiere hinchazón. Aparte, que produce constipación y cólico. ¿Ya? Esos son los efectos secundarios de los GLP-1. En manera extrema o excesiva, doctores, es para que lo conozcan, en manera excesiva produce pancreatitis. ¿Por qué? Porque está sobreestimulando el páncreas a la producción de insulina.
una de las causas principales de pancreatitis actualmente en jóvenes sin antecedentes previos es el uso de agonistas GLP-1, porque están usando de manera excesiva, con dosis demasiado altas. ¿Ya? Para que nos conozcan un poco. ¿Alguna pregunta también? Rani. Pregunta. Santana. ¿Ah? No te podría decir eso. El pelo no te podría decir. Doctor, una pregunta. Si un paciente, digamos, que de casualidad le detectaron diabetes y ninguna otra enfermedad, ningún riesgo, ¿preferible iniciar con metformina o una? Vamos a ver que lo ideal es iniciar con metformina. ¿Ya? Porque no digamos que Lo ideal es iniciar con metformina. ¿Ya? Y hay pacientes que solo por tener el riesgo, lo ideal es iniciar metformina. Hay pacientes jóvenes, obesos, que sin ser diagnosticado de diabetes se les tiene que iniciar metformina por riesgo. ¿Y en qué punto, doctor, consideramos el uso de semaglutida o desinfectida? ¿Cómo en qué punto? O sea, ¿cuáles son los criterios que tiene que tener el paciente para considerar usar esa medida terapéutica? En los específicos. ¿A qué paciente le doy? Ajá, ¿cuáles son las indicaciones? A todo paciente que tenga riesgo, a todo paciente que tenga riesgo de desarrollar una enfermedad metabólica, a todo que tenga un síndrome metabólico asociado a aumento del perímetro abdominal, resistencia a la insulina, antecedentes familiares. Eso, ¿ya? Aquí hay unos cuantos que podemos iniciar. ¿Ya? Pero entonces vamos, ¿ya? La sociedad americana lo divide en 3 tipos, doctores. ¿En cuántos tipos? La sociedad americana lo divide en Está apagado. Se apagó automáticamente. 4 tipos, doctores, ya. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, en la que ustedes ya conocen, se denomina insulino dependiente, que es una alteración La diabetes mellitus tipo 1 es una alteración genética caracterizada por la presencia de otros anticuerpos que destruyen el islote pancreático de forma paulatina, llegando hasta una disminución total de la producción de insulina. Normalmente esto se asocia a pacientes jóvenes, ya, niños y jóvenes, que su presentación típica es una complicación aguda como es la cetoacidosis diabética. El paciente se entera que es diabético una vez hace cetoacidosis en muchos casos. ¿Ya? La diabetes mellitus tipo 1 tiene una base genética autoinmune, pero actualmente se ha demostrado que hay tratamiento para evitar la prolongación de la enfermedad hasta una destrucción total del islote pancreático. La diabetes mellitus tipo 2, doctores, es la resistencia a la insulina o la pérdida progresiva de absorción. Está asociada con factores genéticos, ambientales, dietéticos, ¿ya? Mal estilo de vida, sedentarismo, alcohol, tabaco, cigarro, herencia, otro tipo de diabetes. ¿En qué nos referimos a otros tipos de diabetes? Normalmente los pacientes que ya hayan tenido una lesión pancreática, pacientes que han tenido pancreatitis, los pacientes que han tenido secuelas de la pancreatitis
fibrosis quística y el uso de corticoides. ¿Ya? Usted sabe que el corticoide sea una de las mejores cosas que hay en esta vida, tiene sus pequeñas complicaciones. Y actualmente, como les dije, la novedad es que hay muchos estudios que están informando sobre la pancreatitis producida por agonistas GLP-1, ¿ya? Por exceso de GLP-1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fisiopatología de todo esto es multifactorial, de consumo insidioso, hay factores de riesgo asociados al síndrome metabólico con importante carga genética. El síndrome metabólico es un conjunto de síntomas o de presentaciones caracterizadas por resistencia a la insulina, aumento del diámetro abdominal, lipidemia, etc. ¿Ya? Entonces dice que hay ciertos factores de riesgo para pacientes que se pueda pensar en una diabetes. Entonces un índice de masa corporal mayor a 25 en cualquier etnia, pero mayor a 23 en etnia asiática. Etnias de riesgo, normalmente los sudamericanos y la raza negra tenemos mayor riesgo de desarrollar diabetes, enfermedad de riesgo cardiovascular, hipertensión, sedentarismo, resistencia a la insulina y obesidad. Entonces, a todos estos pacientes se le denomina factores de riesgo. Ahora, la Sociedad Americana lo divide en prediabetes y diabetes, ¿ya? Para diagnosticar prediabetes o diabetes tenemos que tener tres cosas básicas, que una se llama hemoglobina glicosilada. ¿Qué era la hemoglobina glicosilada, Lucas? Mateus, ¿qué era la hemoglobina glicosilada? Hace tiempo. Analía. Samantha. Felicidades a Samantha, tiene 100. La mejor nota. Le voy a decir quién tiene 100. Vamos, Los tres primeros que nombré ese día: Rania Basta, Alejandra Beizaga, Fátima y Samantha aún tienen 100. Vamos, Samantha, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Es lo que, o sea, ve cómo está la glucosa, pero en ayunas. En ayuno. No, Santana. No, durante los últimos Ya. meses. ¿Sí? A ver, por favor, Santana. Yajaira. Eso no. Ya, pero un poquito más. En los últimos 3 meses. López. Mide como el promedio de la glicemia que ha habido durante los últimos 3 meses. ¿Por qué? Si me explicas por qué, te entiendo. Ya vamos, ya que está levantando la mano. Está entrando en la prediabetes. A ver, escuchen a su compañero. Perfecto, está bien, perfecto. La hemoglobina glicosilada es la saturación de glucosa que se deposita en el glóbulo rojo. Y como el glóbulo rojo vive 120 días, mide la glicemia los últimos 3 meses. Lo que se refiere el doctor era de que
muchos pacientes diabéticos se les dice que se va a hacer control de glicemia, y obviamente glicemia en ayunas, ¿ya? No cenan, no desayunan, al otro día su glicemia está perfecta, ¿ya? Eso hace todo paciente diabético mañoso. Pero si vos le pedís una hemoglobina glicosilada, la hemoglobina glicosilada te mide la saturación de glucosa la saturación de glucosa depositada en el glóbulo. Hay un pequeño problema con la hemoglobina glicosilada y se lo voy a explicar para que entremos en contexto. La hemoglobina glicosilada no es valorable en paciente anémico o en paciente con policitemia. ¿Qué significa policitemia? Aumenta la cantidad de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, en paciente anémico o en paciente policitémico va a estar alterada por la misma cantidad de producción de glóbulos rojos que maneja, ¿ya? Entonces no es muy valorable. O el paciente es hemoconcentrado. Por lo demás, en todos los demás pacientes sí. Entonces, ¿qué dice? Para diagnosticar hay una clasificación de diabetes y prediabetes. La prediabetes, dice que si vos tenés glicemia entre 100 a 125, ya sos, en ayunas, sos candidato a ser prediabético. Dice que si tenés una hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4, ya sos prediabético. Y una curva de tolerancia a la glucosa entre 140 a 199, ya sos prediabético, ¿ya? La curva de tolerancia a la glucosa no es nada más que la administración de 75 gramos de glucosa al paciente. Entonces viene Rania, le tomamos la glicemia ahora y su glicemia está 110, 120, le damos 75 gramos de glucosa y a las 2 horas tiene que regularizar esa glicemia. Si su glicemia está entre 140 y 199, es prediabético. ¿Por qué? Porque quiere decir que su insulina no está trabajando, su páncreas no está trabajando de manera adecuada y disminuye la presión de insulina y por ende ya tiene riesgo de salir diabético. Ahora, para ser diabético, doctor, estos son los parámetros, ya, esos son los parámetros de diagnóstico de diabetes y le voy a pasar a su teléfono el nuevo. Les estoy pasando, doctores, los criterios diagnósticos 2026. Es el mismo. Entonces los criterios diagnósticos son absolutamente los mismos. Hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, glicemia basal mayor o igual a 126, curva de tolerancia a la glucosa mayor o igual a 200 y glicemia en ayuna arriba de 200, asociado a falla de célula beta, que es poliguria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. ¿Ya? Esos son los criterios diagnósticos. Vamos. Entonces, aquí, una de las maneras de prevención, doctores, de llegar a presentar una resistencia a la insulina o una diabetes de tipo 2 es algo que se puede hacer tratamiento con metformina, que es un sensibilizador periférico, aumentando los niveles de GLUT4, disminuyendo así la hiperglicemia. A todo paciente entre 25 a 59 años con un índice de masa corporal arriba de
de 35 miligramos por metro cuadrado o glicemia arriba de 110 o hemoglobina glicosilada arriba de 6.2, se tiene que iniciar metformina de forma profiláctica para disminuir el riesgo de resistencia a la insulina. ¿Ya? Entonces, obviamente tiene que venir acompañado de cambio de estilo de vida, disminuir el 10% del peso corporal, asociado a mejor dieta, ejercicio, para disminuir el riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, para establecer metas tengo que monitorizar la glicemia. No sé si han visto el control glucémico de algunos pacientes que tienen un panecito. ¿Ya? Eso, nada más. Eso es lo único que dice, monitorizar la glicemia. Ahora, el plan, doctores, el plan de tu tratamiento, independientemente de cuál sea diabetes tipo 1 o tipo 2, el plan es llegar a esos niveles. Una hemoglobina glicosilada menor a 7, independientemente, use metformina, use semaglutide, use las glitinas, use insulina. El plan de tu tratamiento para todo paciente es disminuir la glicemia, la hemoglobina glicosilada a menor a 7, una glicemia postprandial entre 80 y 130 y una glicemia al azar menor a 180. ¿Ya? Entonces, vamos, ¿ya? El tratamiento es eso, doctor, nada más. El tratamiento es eso. El tratamiento está en base a disminuir el riesgo cardiovascular. Nada más. Ahora, mucho depende lo que les está la presentación del tipo del paciente. Y arriba dice que sí o sí